Capítulo 28. Emiya Kiritsugu nunca supo dónde residía el Gran Grial, no hasta poco antes de la Quinta Guerra del Santo Grial. Sabía que había estado situado en algún lugar del monte Enzo y sus regiones circundantes. Él sospechaba, en ese entonces, y en base a cada lugar donde el Grial podría manifestarse potencialmente, que el sistema mismo dependía de una línea ley hundida más grande para funcionar. En el momento de la Cuarta Guerra, lo único que le importaba al Magus Killer era que la función cumpliera su función, y que él y su esposa se aseguraran de que ocurriera el milagro. Pero cuando el milagro resultó ser una catástrofe que, al final, culminó con la destrucción del sintoísmo y el final de 500 vidas, Kiritsugu, ahora viudo, habiendo perdido el acceso a su hija y quebrantado de muchas maneras fundamentales, decidió asegurarse de que un desastre como este nunca volviera a ocurrir. No importaba que la maldición de Angra Mainyu devorara su cuerpo de diferentes maneras, o que la mayoría de sus circuitos mágicos eventualmente se volvieran tan inútiles como los de sus víctimas anteriores. Su mente estaba bien. Tal vez esa había sido otra parte de la venganza de Angra Mainyu, manteniendo intactas las funciones cognitivas de Kiritsugu, asegurándose de que nunca tuviera la seguridad de la demencia o la muerte cerebral con la que retirarse del dolor constante con el que lo había marcado por su rechazo. Pero esto le permitió un poco más de tiempo. Mientras Shiro convalecía de sus heridas y el trauma del fuego, observado cuidadosamente por el clan Fujimura y Taiga en particular, Kiritsugu había explorado otras líneas místicas. Entonces había sido fácil. El segundo propietario murió durante la guerra, y su hija era demasiado joven para comprender completamente el alcance de sus deberes por el momento. Incluso entonces, había sido sencillo para Emiya Kiritsugu encontrar la línea mística más prominente y plantar su ordenanza. Había sido cronometrado específicamente y colocado a través de sus diversas medidas para que se disparara dentro de 30 o 40 años. Provocaría un cierre estratégico de la línea, bloqueando el maná que ingresa al Gran Grial y bloqueándolo en su lugar. Además, formaría un terremoto localizado, nada fuera de lo común en una isla como Japón. Internamente, provocaría una serie de derrumbes, varios de los cuales comprometerían la cámara del Gran Grial y la destruirían. Se suponía que sucedería años después de que Kiritsugu sucumbiera a su maldición, cuando ya se había ido y Shiro era un hombre adulto que vivía su propia vida. Desafortunadamente, la guerra comenzó 10 años después en lugar de 60 debido al exceso de maná y la presencia de una entidad que concede deseos como Avenger en el Grial, así como la propia incompetencia de Kiritsugu, admitió, neutralizando su propagación. Pero Kiritsugu nunca quitó esos explosivos. De hecho, cuando su padre lo revivió, Kiritsugu los modificó. Ahora que sabía dónde estaba el sistema del Gran Grial, usó los recursos que le quedaban para plantar dispositivos más efectivos en la línea ley, en un lugar más estratégico. Y se aseguró de que estuviera conectado a un dispositivo de detonación en su persona en todo momento. Kiritsugu no está sorprendido, incluso ahora, de que Norikata lo deje hacer esto. Ya sabía sobre esto antes. Incluso lo había reprendido por ello. Todavía lo dejó hacer esto, como último recurso. Contener el maná del Grial en un lugar y evitar la propagación de otra contaminación, o eso dijo. En ese momento, Norikata no se había preocupado. De hecho, era una buena contramedida en caso de que Kotomine u otro enemigo capturara la ubicación o utilizara el Grial. No era el plan preferido del apóstol muerto, Kiritsugu lo sabe, pero estaba ahí. Solo otra herramienta en el arsenal. El suelo tiembla violentamente. Kiritsugu salta hacia el acantilado a toda velocidad. No mira a Archer ni a sus otros hijos. Archer entiende. Su hijo sabe lo que quiere. Con la atención de Norikata en otra parte, las protecciones solo evitarán que un espíritu ataque el Grial, no que abandone la caverna. Las rocas se desmoronan a su alrededor, cayendo sobre ellos. El rostro de Norikata está retorcido por la rabia y el miedo. Le han arrancado las gafas de la cara, destrozadas en el suelo por el impacto de una piedra que cae. Tiempo alter cuadrado estancado. El apóstol muerto silba, sus colmillos gotean sangre y licor. Se activa otro campo delimitado, incluso mientras continúa el área mayor de Norikata. La sensación opresiva del tiempo a punto de estallar detrás de ellos permanece, pero Kiritsugu puede sentir que no aguantará, que alcanzará el pico de aceleración mucho antes de lo que el vampiro anciano anticipó o quería. Kiritsugu gruñe, sus propios colmillos están bloqueados, mientras deja que su propio ciclo crest. Tiempo altera al cuadrado L. Él grita. Dos campos de espacio-tiempo chocan entre sí, el del apóstol muerto para ralentizarlo y su propio poder aumentando su velocidad.
casi parece flotar en el aire, a centímetros del otro vampiro. Técnicamente, Norikata es la mayor. Pero ambos han sido cargados por la luna llena y ganan su afinidad entre sí. Pero Kiritsugu ya no es un servidor vampiro. Se ha liberado del control de su creador. Él es un apóstol muerto en este momento. Ve sus cuerpos destrozados por la tensión, mientras uno intenta mantenerse en el otro lado, para inmovilizarlo, mientras que el otro busca aterrizar en el acantilado, donde reside el núcleo. Los ojos de Norikata brillan con furia roja, mientras algo comienza a desgarrar la mente del Magus Killer. Ojos místicos. Aún así, Kiritsugu lo resiste, la nueva fuerza fría dentro de él elimina la interferencia, mientras gruñe de dolor, dejando que su sangre alargue sus garras una vez más. Odia lo que es, pero incluso ahora, en medio del caos y la lucha, tiene que admitir que realmente se siente libre. Que él puede hacer cualquier cosa. Que por fin ha llegado a sus propios poderes, tal como son. Exactamente lo que tiene que hacer. Kiritsugu se encuentra casi flotando sobre la esfera invisible de Norikata, antes de cortar a ambos con sus garras, haciendo que los dos implosionen, arrojando a ambos vampiros lejos el uno del otro. Sin embargo, Kiritsugu drena más de su odio y acelera por el acantilado, hasta que tiene una garra. Él está en la cima del acantilado. Puede ver la estructura orgánica oscura del núcleo del Gran Grial, extendiéndose, vibrando con poder. Él y Norikata hacen contacto visual. Segundos, días, años casi parecen pasar mientras sus cuerpos arruinados se apresuran a regenerarse. Tal vez sea su hechicería del tiempo, o tal vez sea solo este momento. Norikata no es un luchador, pero incluso en su estado herido por la reversión del tiempo dentro de su cuerpo, encoge su campo delimitado a su alrededor, listo para que Kiritsugu ataque. El Magus Killer levanta sus garras en el aire un poco más rápido de lo que Norikata puede reaccionar. Kiritsugu podría haber detonado la caverna antes durante su pelea con Kotomine. Podría haberlo hecho en cualquier momento. Pero todo lo que habría hecho sería provocar un derrumbe. Se da cuenta, según lo que ha visto de la caverna y la estructura que creció dentro de ella, que el núcleo bien pudo haber sobrevivido a pesar de todo. E incluso con el daño causado en la línea ley exterior, en esa arteria geomántica, los magos emprendedores de la asociación podrían simplemente reparar y revivir el proceso de nuevo. Los explosivos, por sí solos, no son suficientes. Lo que Norikata perforó en la mente de Kiritsugu, con información que ya había recopilado, fue que el Gran Grial se parecía mucho al llamado Grial Menor. Justeazelith Richbone Inzbern, la sabia del invierno, sacrificó su cuerpo, sus circuitos mágicos, para crear lo mayor. El sistema es como un gran organismo vivo infectado con Angra Mainyu, pero cuando se mira en un nivel básico, todavía está hecho de circuitos mágicos. Circuitos mágicos que funcionan con las energías de varios espíritus heroicos, la manipulación del tiempo de Norikata, y la fuerza geomántica nivelada en la caverna de los explosivos de Kiritsugu. Son circuitos mágicos abiertos. Circuitos mágicos llenos hasta el borde con maná. Kiritsugu hunde sus garras en el suelo, perforando su superficie carnosa, mientras abre sus propios circuitos en su enésimo grado. Son garras de hueso. Garras de origen. De cortar y atar. Archer lleva a ambos niños bajo los brazos mientras corre. No mira hacia atrás, la última vez que ve a su padre es de intensa determinación. Siente que el prana de Ilya fluye a través de él nuevamente. Ya no es cooptado por el sistema del Gran Grial con el que estaba vinculada. Ella todavía está inconsciente. Tomará mucho curarla de las violaciones de Kotomine. El chico también es ligero. Una parte de Archer se pregunta si siempre había sido tan delgado, pero recuerda sentirse peor en su época. Los túneles tiemblan violentamente mientras él corre por ellos. Rocas y escombros caen a su alrededor. Y luego, cuando dobla una esquina, hay una explosión. Después de eso, toda el área se llena de gritos desgarradores. Algo gigante, algo más grande que todos ellos está gimiendo en gran agonía y pérdida. Archer observa cómo las paredes ennegrecidas de musgo se encogen, luego se hinchan y luego estallan en algo parecido al pus y la bilis.
Luego hay un estruendo interno a medida que el inhumano chirrido continúa, reverberando a lo largo de los túneles, la montaña, tal vez incluso en el mismo templo. El techo se está derrumbando. Archer aprieta los dientes mientras está cubierto de más suciedad. Protege a Ilya e incluso al maldito niño de la lluvia de basura. Él sigue moviéndose. No puede pensar en la gratitud en los ojos del hombre que dejó atrás. No puede pensar en ese breve momento de alegría en sus ojos. Del increíble alivio que se hizo eco de esos últimos momentos en que lo vio con vida en su vida. Archer siente que algo le gotea por la cara y cree que es más icor de la estructura moribunda de este lugar. Voltea la cara con enfado y se la limpia con el hombro. Está rompiendo su promesa a Ilya. Pero su lealtad había sido primero para ese anciano. Tiene que sacar a su familia de aquí con vida. Cueste lo que cueste. Es lo menos jodido que ha hecho Archer en toda su existencia. Se siente lo más correcto. Toda emoción huye de Emilia Norikata. De repente, su mente vuelve a ser desapasionada, su miedo y su ira se han ido. A la distancia, en medio de la carnicería que Kiritsugu ha desatado, después de haber atravesado su campo delimitado con su propio poder y con su propia aplicación de su hechicería, ve las garras del otro incrustadas en la superficie orgánica alrededor del núcleo. Es más que suficiente. Ve las crestas y las protecciones alrededor del núcleo hincharse y marchitarse. Algunos explotan. Algunos se desinflan. La necrosis del ataque de Kiritsugu se extiende, destruyendo y rompiendo cada circuito mágico alterado en el Gurial, a disposición de Angra Mainyu. Quizás no sea suficiente matar a Avenger, pero Avenger sigue siendo un espíritu, y el Gurial es lo más cerca que ha estado de poseer otro cuerpo después de la Tercera Guerra. Y los circuitos mágicos de su cuerpo han sido inyectados con separación y vinculación. Cuando piensa en ello, en este breve período de retrospección, Norikata se da cuenta de que los explosivos de su hijo en las líneas ley del sistema del Gurial, y sus efectos resultantes, eran simplemente la naturaleza de sus origin bullets escritas, toscamente, grandes. El resto de esto es solo una formalidad. Asegurarse de que lo que podría haber quedado atrapado y muerto de hambre sea eliminado por completo. Primero, Kiritsugu aisló el sitio de la infección. Y luego, volviendo sus propias defensas naturales contra sí mismo, extirpó su corazón. Norikata definitivamente aprecia el arte rudo y efectivo de eso. De repente, surge el poder que alimenta a Norikata. Se sacude a través de Norikata cuando mira a los ojos a su hijo. Su círculo está interrumpido. La piel injertada de los Bloodworms humea con una lengua de llamas cuando se destruye su command seal robado. Los campos a su alrededor oscilan, completamente fuera de control. El tiempo se estira, el pasado a un lado y el futuro al otro. Y luego, regresan al lugar donde se encuentra Norikata. Los resultados son devastadores. El tiempo mismo parece desgarrarse, junto con todos los aspectos del ser del apóstol muerto. Descubre que ni siquiera puede gritar. Ni siquiera su mente puede comprender lo que sea que le esté pasando. La oscuridad dentro del núcleo explota y se arremolina a su alrededor. Cree ver un rastro de una figura humanoide en el núcleo, marchitarse, luego hincharse hasta convertirse en sangre y disolverse. Los gritos no paran. De alguna manera, Norikata sabe que a pesar de la situación, no es la suya. Hay lágrimas abriéndose por todas partes. No solo en el tejido del homúnculo mutado, sino en el aire, los fragmentos de lo que una vez fue Emilia Norikata, junto con la negrura aceitosa del Gran Grial se arremolinan. Todavía es consciente. Su cuerpo todavía está tratando de regenerarse, pero sigue creciendo y desmenuzándose, alargado y contraído. Pero, por primera vez en mucho tiempo, una paz ha entrado dentro de su propio ser, lo que queda de él. Tal vez sea solo porque es el corazón de la tormenta. Tal vez sea solo resignación. Tal vez haya encontrado lo que buscaba, a pesar de todo esto, o gracias a ello. Sigue mirando a Kiritsugu, a su hijo mientras se reduce a algo completamente diferente, mientras se siente arrojado a las grietas entre el mundo, entre líneas de tiempo, entre realidades. Por alguna razón, cree que puede sentirse a sí mismo sonreír. Por lo que sea que valga, está orgulloso de su hijo. Luego, la conciencia que era Emilia Noritaka se separa, y desaparece en las luces.
Emiya Kiritsugu observa a su padre siendo destrozado, sus pedazos o filamentos esparcidos a través de lágrimas en el espacio y el tiempo, absorbidos por un vacío junto con la oscuridad del grial. Si bien su rostro está completo, cree ver que los labios de Norikata se mueven. Quizá esté diciendo algo. Kiritsugu suspira dentro de la vorágine que ha creado. Adiós, papá. Susurra, en el ruido. Luego, cierra los ojos y se deja llevar mientras el techo implosiona hacia abajo y todo cae en el olvido.